De la ruta, bueno, creo que fue el primer 13B en su época del parque. Yo creo que fue abierta hace unos 20 años. Así que es una gonorrea, es durísima. Puñito haciendo puñito. No, más natural, más natural. Soy Sebastián Prieto, soy escalador hace como 18 años más o menos, 16, 18, no importa. Estamos en Suezca, Colombia, es como la meca de la escalada en Colombia. Aquí estamos trabajando allá al fondo, ven, la ruta más mítica del parque y yo creo que del país también. Se llama High Tech, muy polémica, muy dura. Bueno, creo que a cualquier escalador lo atiende. La ruta inicia una sección no tan difícil, 4 primeros pasos, la primera chapa, otros pasos delicados de pies. Entras como a una fisurita de hombro, llegas a una buena repisa para descansar. Vas a una pinza, subes a 2 regletas pequeñas donde puedes chapar y es el primer crux de la vía. Coges una regleta pequeña, muy pequeña, entran pues 3 dedos, apenas le puedes meter un cuarto. Abres la mano derecha a una puntica que yo la cojo como así, como con el dedo índice, el gordito y el otro encima, muy abierto. Es un paso muy morfo, no soy tan grande pero lo siento largo. Y subes un pie igual de alto a la mano. Te jalas, coges un romo y rebotas a una regleta que no alcanzas a ver. Súper pequeñita. Mueves los pies y puedes chapar. Es súper sostenida esa parte, unos pasos de fisura, muy delicado de pies. Coges un romo, fisura, un pie súper malo y vas como a un descanso. Es como un huevo gigante que igual tampoco puedes demorarte mucho porque es como un romo, que lo coges y apenas te entran las manos así. Creo que hasta ahí la ruta puede ser un 12C tal vez. Es muy polémica en cuanto a su nivel, a su grado de dificultad. En un principio fue propuesta como 13B, pero creo que no había mucha referencia de que era un grado 13B en esa época. A mi parecer es un 13D, 8B, tal vez 8B más, yo creo que está ahí como en esa línea. Es una ruta 5 estrellas, creo que es de las mejores que hay en este parque. Y viene una parte también muy técnica, un paso de hombro a un romo, donde tienes que montar el talón al huevo. Juntas, te paras. Es una regleta muy chiquitica, como una media lunita que apenas tendrá unos 2 milímetros tal vez. Juntas a otra más pequeña, apretas duro, te paras, equilibrio y vas como a la mejor presa de toda la sección del crux. Juntas, puedes chapar, puedes como respirar ahí un segundo porque igual en la presa solo cabe una mano. Entonces vas como a una regleta mediana y aquí viene la peor parte. Viene como un pie muy malo que realmente creo que tiene como, sin mentirte, 2 milímetros. La proporción. Marica, es lo peor. Dijo Alex Honnold, de esto depende mi vida. Subes el pie, rebotas a un romo, yo lo cojo como en forma de pinza más o menos. Muevo los pies, subo los pies a la altura de la cadera, me paro. Cojo una regleta muy pequeña, volteo la cadera, traigo a un romo, junto aquí el otro romo, muevo los pies. Y voy al agua. Realmente cuando coges esa presa ya casi que has terminado la ruta, pero es muy difícil llegar ahí. Y el final es como una parte de una fisurita, muy delicado, tal vez puede ser como un 11, pero pues hay que saber escalar. Son como 3 chapas más y llegas a la estación y ya. Ven, amigo.
Marica, qué vida tan chimba. Para mí la escalada es luz, no sé. En momentos emocionales que todos tenemos a veces difíciles, creo que la escalada siempre es como ese salir de lo que sea, del cansancio, de la tristeza, del estrés, de lo que sea. Para mí la escalada es como esa luz que siempre está ahí.